Hoy en el canal continuamos esta sección que tanto os gusta de canteras de Francia, turno para el Girondins de Bordeaux. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Como siempre, suscríbete, dale like y dale a la campanita para estar informado de todo lo que subimos. Hoy tenemos que seguir con esta sección de canteras que teníamos un poco olvidadas. Turno para el Girondins de Bordeaux, un equipo que se ha venido a menos en los últimos años, sobre todo por la mala inversión de King Street, sobre todo también por esa falta de confianza en los canteranos. Cada vez son más los canteranos que deciden salir de Bordeaux a un destino mejor. Pero bueno, creo que ha salido un equipo muy interesante, creo que tiene a grandes jugadores, creo que tiene también, vais a ver que es un equipazo, o sea, vamos a bastantes conocidos además, porque en los últimos años se ha incrementado esa salida de talento del Girondins de Bordeaux, así que sin más preámbulos, vamos ya con ese análisis del Girondins de Bordeaux y su cantera. Pues ya tenemos en pantalla el 11, vamos a jugar con un 4-3-3, lo tenemos allá en pantalla, vamos a empezar de portería delantera, y el portero es Paul Bernardoni. Paul Bernardoni, que ha salido de la cantera del Girondins de Bordeaux, el guardameta que fue titular en aquel Europeo Sub-19 en 2016, que Francia acabó ganando con Kylian Mbappé, Lucas Toussaint o también Jean-Kevin Augustin, un guardameta de grandes reflejos, que es extraño la carrera que está haciendo, porque para mí tenía nivel para tener muchos años en el Burdeos a un gran nivel. Es verdad que está ahora mismo Costil, que está a un gran nivel, pero ya es muy veterano, creo que podría haberle dado el relevo, y Bernardoni, que ha estado en el Nîmes, a un fantástico rendimiento en el Nîmes Olympique, luego estuvo 2 años ahí en el sur de Francia, en los Cocodrilos, y luego le fichó el Angers por 7,5 millones de euros. Tercer portero más caro de la historia del fútbol francés, fichaje más caro de la historia del Angers, una apuesta muy importante por parte de Le Chaillevin, y creo que Bernardoni, pues no sé por qué sigue jugando en el Nîmes o en el Angers, cuando podía ser perfectamente también, yo en unos años lo puedo ver como sustituto de Mandanda en el Olympique de Marsella, y por ende, unos guardamentas que opositan para ser el relevo de Hugo Lloris a medio plazo en la selección francesa. Así que un Bernardoni que salió de la cantera del Bordeaux, que apenas jugó en el primer equipo del equipo bordelais y que últimamente pues lleva varias temporadas a un gran nivel, entre los mejores porteros de la liga francesa. El lateral derecho lo hemos puesto un poco con pinzas porque es Lizarazu, porque en la izquierda está Tremolina, pues podemos haber puesto Lizarazu izquierda, Tremolina derecho. No ha tenido grandes laterales derechos el Bordeaux, y un Lizarazu que bueno, es un jugador de los más venerados del fútbol francés en los últimos años, un lateral espectacular, de gran recorrido, pero no solo eso, era un líder en el campo, un jerarca en el terreno de juego. Se dio a conocer muy pronto en el Bordeaux, que llegó a la final de la Copa de la UEFA en 1996, un equipo que tenía a Zinedine Zidane, entre otros, también estaba Dugarry, y un lateral que luego hizo carrera en Alemania, porque estuvo una temporada en el Athletic, también a muy buen nivel, luego se marchó a Alemania, el Bayern fue pilar fundamental, ganó 4 Bundesligas y lo ganó casi todo, y creo que Lizarazu pues es uno de los grandes olvidados del fútbol francés. Hay que recordar que ganó la Eurocopa de 2000 y el Mundial del 98, o sea, una de las generaciones más doradas del fútbol francés. Tuvo a Lizarazu como uno de los jugadores más destacados de aquella generación, un lateral espectacular, o sea, que dio un rendimiento fabuloso en el sur de Francia. Como central vamos a poner a Planas, que es un central poco recordado en la historia del fútbol francés, porque jugó toda su carrera en el Girondins de Bordeaux. 13 años estuvo al máximo nivel, a un rendimiento siempre el mismo, o sea, era muy regular. Es verdad que no era top, pero sí era un central que podía haber dado salto a un equipo mayor. Un Planas que estuvo 13 años en Burdeos, que ganó varias copas de la Liga, varias copas de Francia, pero su gran hito fue ser el mejor defensa de aquel Burdeos que con la Gond Blanc ganó la Ligue 1 en 2008. Vaya nivel el de Planas. Se hablaba de Gourcuff, se hablaba de Chamac, de Cabenagui, de Plasil, de Menegazzo, de Ludiaga, pero no se hablaba nada de Planas, y Planas en aquel equipo dio un rendimiento espectacular. Central muy infravalorado, que luego fue a menos obviamente, pero que aguantó muchísimos años en el Bordeaux, en el equipo de su vida, un One Club Man, que yo creo que fue uno de los grandes infravalorados de aquella liga, que nadie habla de Planas. También hablan mucho de Tremolina, que lo analizaremos, de Chalmé, de la Gond Blanc, pero Planas fue uno de los grandes olvidados de aquel equipazo que le quitó la primera liga de las últimas 7 al Olympique Lyonnais. Bueno, y ojo al central izquierdo, Jules Koundé, que es la última gran joya que ha sacado la cantera del Bordeaux. Jugador que empezó de lateral en la cantera, que luego se reconvirtió en central. Es verdad que le veían que no tenía aptitudes para jugar de central, porque no llegaba casi al 1,80, pero es verdad que su salto es un juego aéreo brutal. Y obviamente desde su debut en Burdeos fue tal el impacto que tuvo que el Sevilla no tardó en darse cuenta y se gastó 25 millones en sus servicios. Y luego en el Sevilla, ¿qué nivel ha dado?
qué nivel ha dado, porque ha sido un pilar fundamental en la consecución de la Europa League con Julen Lopetegui, un jugador que ha explotado a mitad de temporada a tal nivel que yo creo que está ahora mismo entre los mejores centrales de Europa. Vamos a ver si va a la selección francesa como lateral o como central. Creo que tiene potencial para estar entre los mejores jugadores centrales franceses de la actualidad, por no decir el mejor, por rendimiento de forma. Y un Koundé que se formó en Bordeaux, y ojalá esa pareja de centrales, experiencia de Planage, la jerarquía contra también la rapidez, la velocidad, el cuerpeo, el uno contra uno, la valentía de Jules Koundé. O sea, una dupla de centrales impresionante la que tiene este Bordeaux con jugadores formados de su cantera. Bueno, de lateral izquierdo tenía que estar Benoît Tremoulinat. Vaya lateral izquierdo, vaya 6 años dio de fútbol francés Benoît Tremoulinat. Qué lástima que luego se cayera mucho su rendimiento, pero esos 6 años que tuvo en Bordeaux, siendo pues el mejor lateral izquierdo de Francia, y te diría de Europa, en aquel Bordeaux que ganó la Liga Francesa con Lagon Blanc. Luego en Europa llegó a los cuartos de final de la máxima competición continental un año después, perdió ante Olympique Lyonnais, y un lateral técnicamente muy dotado. Era un jugador que ponía centros siempre a la cabeza de los compañeros, a que Cabinay y Chamac se aprovecharon muy bien de esa técnica que tenía el internacional francés. Fue internacional francés, pero es que luego se marchó al Dinamo de Kiev, estuvo en Saint-Étienne, le recuperó el Sevilla, donde ganó una Europa League y siendo importante, pero luego no tuvo una carrera, esas expectativas que se generaron con Tremoulinat en 2008, porque era un lateral impresionante. Creo que no había un lateral izquierdo con tal impacto dentro de un equipo de fútbol como era Benoît Tremoulinat en fútbol francés. En Europa quizá había alguno más, pero creo que su rendimiento fue tal que todos pensábamos que Francia tenía un lateral izquierdo para una década, que luego al final, desgraciadamente, no sucedió. Vamos ya con el centro del campo, pivote defensivo Grzegorz Krychowiak. Es sorprendente que Krychowiak, un polaco que emigró muy joven a Francia, saliera de la cantera de Burdeos. Es cierto, fue un jugador que estuvo 3 años, de 2009 a 2012, antes de salir cedido al Rennes, al Nantes. En las 2 cesiones en Rennes y Nantes prácticamente no rindió muy bien, y luego en el Reims, para españolizar un poco el término, dio un rendimiento espectacular. Y ojo, este Krychowiak que explota en la liga francesa, era un llegador, era un mediocentro que tácticamente era muy bueno, y luego fue reconvirtiéndose en mediocentro defensivo. Antes de llegar a Sevilla ya había jugado de 5 a un gran nivel, y luego el nivel que dio en el Sevilla con Emery, o sea, un nivel impresionante. Yo creo que fue de los mejores centrocampistas de la liga española. Luego Emery se marchó al PSG, pidió su incorporación, y en el PSG pues no pudo rendir, no sé por qué, por circunstancias del fútbol, que rindes muy bien en un sitio donde estás cómodo y luego en otro equipo no puedes asentarse. Es verdad que tuvo pocas oportunidades porque estaba Thiago Motta a un buen nivel todavía, pero Krychowiak no pudo asentarse en el PSG y finalmente pues ha acabado su carrera dando tumbos. Yo te digo que en Alemania no ha rendido mal, luego en Rusia tampoco, pero creo que es un jugador que ese nivel que dio en Sevilla no se lo hemos vuelto a ver al bueno de Grzegorz Krychowiak. Seguimos en este 4-3-3, vamos ya con los interiores. Otro tiene que ser Alain Giresse. Yo creo que es el mejor centrocampista que ha pasado por la cantera del Burdeos, el mejor centrocampista que ha formado el Girondins de Bordeaux. Estuvo de 1970 a 1986 en el Bordeaux, miembro de aquel cuadrado mágico de Francia que se llevó la Eurocopa de 1984. Michel Platini, Tigana, Alain Giresse, Luis Fernández. Vaya cuadrado mágico aquello, era espectacular el nivel de aquel centro del campo. Un Giresse que es verdad que luego como entrenador tampoco ha tenido muchos equipos, pero no ha sido tal su impacto como fue el mediocentro, aquel que brilló en el Bordeaux, porque fue una auténtica leyenda. Creo que es uno de los mejores jugadores que ha pasado por la historia del club formado, y su nivel fue impresionante. Uno de los mejores centrocampistas que ha pasado por el fútbol francés también, porque ese cuadrado mágico de 1984 para mí es una auténtica barbaridad. Si no habéis visto aquella Francia, Le Cagaille Magique, era espectacular cómo jugaba. Y Giresse era uno de los mejores jugadores de aquel centro del campo de la selección francesa. A su lado, pues Rio Mabuba, otro mediocentro que estuvo muchos años para encontrar su sitio en el fútbol francés, y luego en Bordeaux dio un rendimiento fantástico. Luego en Villarreal es cierto que no tuvo ese impacto que habíamos visto en la Ligue 1, pero también ya era un jugador que en Villarreal se le dio un buen nivel. Y luego en el Lille obviamente es cuando llegó su prime, ¿no? Su mejor nivel, su mayor rendimiento, ¿no? Su pico de rendimiento en el Lille. En un Lille además que ganó la Liga Francesa con Rio Mabuba de centrocampista. Vaya nivel dio Rio Mabuba. En aquel equipo estaba también Joan Cabaye de centrocampista. Era un equipo comandado por un Mabuba que es verdad que era muy pequeñito, pero un jugador que molestaba constantemente. Era como una mosca, ¿no? Era que distribuía muy bien, pero sin balón era muy difícil irse de él. Y de hecho fue internacional con Francia durante varios años. Ese nivel que mostró en Lille fue espectacular. Yo creo que había pocos centrocampistas dentro del fútbol francés con el nivel que dio Rio Mabuba. Otro de los mediocentros más infravalorados para mí de los últimos años del fútbol galo, y creo que lo corroboran esos años que dio en Lille, Villarreal y Bordeaux, aunque luego se fue a Esparta de Praga y ahí ya empezó su declive. Bueno, pues vamos ya con los siguientes jugadores. Ojo a la banda izquierda, porque muchos se preguntarán,
¿Por qué no está Zidane? Porque Zidane se formó en el Cannes, no en el Bordeaux, aunque muchos creen que se formó en Burdeos. Zinedine Zidane es canterano del Cannes. El extremo izquierdo, que también muchos pensáis que se formó en Marsella, es Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena, que pasó muchos años en el ostracismo, en Burdeos estuvo varios años en la cantera, le echaron por bajito, físicamente muchos equipos prescindieron de sus servicios porque físicamente era muy bajito y no tenía físico para jugar en una liga tan física como la francesa, y luego en el Marsella, vaya rendimiento, tío. Mathieu Valbuena, uno de los pilares de aquel Olympique de Marsella de Didier Deschamps, que ganó la liga francesa en 2011, que luego jugó cuartos de final en 2012 de la Copa de Europa, que pasando ante el Inter de Milán y con un golazo de Valbuena en Dortmund en la fase de grupos, que me acuerdo como si fuera ayer, jugador que hacía muy bien la diagonal, era un futbolista que partía desde la banda izquierda pero se metía tanto por dentro y era tan escurridizo y tan ágil que era muy complicado detectarle y muy complicado también frenarle, un jugador con un último pase muy bueno. Y obviamente pues luego al final su carrera ha ido a menos, luego volvió a Francia, se marchó a Turquía y luego volvió a Francia al Olympique Lyonnais y luego se montó un escándalo en aquel Marsella-Lyon en el que tuvieron que suspender el partido porque había un muñeco con Valbuena ahorcado. Fíjate la traición que fue la de Valbuena y que tuvo ese problema con Benzema en la selección francesa, pero para mí era un extremo muy habilidoso, que es verdad que no tenía mucha velocidad porque no era muy rápido, pero era muy ágil y era muy escurridizo, y son equipos tan verticales como el Marsella y Deschamps, pues le venían como anilla al dedo al actual seleccionador francés, y luego con la selección francesa pues estuvo también durante varios años siendo titular y haciendo una gran dupla en la izquierda. Jugaba Valbuena a media punta, pero se metía mucho con Ribéry en la izquierda y hacían una dupla muy interesante. Bueno, pues vamos con unas grandes decepciones del fútbol francés, porque a pesar de su espectacular inicio, luego al final acabó decayendo su nivel. Es Christophe Dugarry, el extremo. Hemos puesto el extremo derecho, es delantero, pero bueno, en segundo punta, pero un jugador de una técnica exquisita. Dugarry, su primer año en Burdeos, bueno, fue aquella Copa de la UEFA con Zinedine Zidane o Lizarazu, entre otros. Era un jugador con una técnica tal que dijo Lilian Thuram en una entrevista hace poco que ellos consideraban la selección francesa que tenía el mismo potencial que Zinedine Zidane. Un Dugarry que además después estuvo en el Barcelona, jugó muy poco, 5 partidos, también estuvo en el Milan, y que luego pues prácticamente su carrera fue cayendo. También era un jugador muy indisciplinado, pero técnicamente si alguien ve vídeos de Dugarry, si lo podéis ver, hacedlo, porque es un jugador tenía una clase y una elegancia para jugar al fútbol que yo creo que podía haber sido muchísimo más de lo que fue, y fue, porque jugó también el Mundial del 98 y la Eurocopa del 2000, y es campeón de Mundial y de Eurocopa, o sea que no es moco de pavo el palmarés que tiene el bueno de Christophe Dugarry, pero obviamente luego fue cayendo su nivel dentro del fútbol francés y en el fútbol europeo, donde tampoco pasó por pena y gloria por Barcelona y Milán, o sea que no tuvo una carrera tan prolífica como los que hemos mencionado a lo largo de este vídeo en general. Y acabamos con Marouane Chamakh, un delantero que también ha sido una decepción, ¿no? Porque 6 años en Burdeos. Es verdad que fíjate sus cifras, 232 partidos en Burdeos, 56 goles, pero es que claro, su última etapa en Bordeaux fue tremenda, fue en aquel Bordeaux de Lagon Blanc, esa dupla que hace con Fernando Cabenagui, para mí de las más míticas de la liga francesa, le quitan la liga al Olympique Lyonnais. Chamakh acaba como uno de los máximos goleadores, un jugador, un delanterazo, era un delantero de área que metía todo lo que le tocaba. También es cierto que se benefició mucho de ese Salmé, Tremolina en las bandas, los dos laterales del Burdeos tenían tan buen pie que Chamakh se aprovechaba mucho de que muchos centros de aquellos laterales iban a su cabeza, prácticamente no tenían ni que moverse, y luego el Arsenal pagó bastante dinero por él, y en el Arsenal pues se vio que su nivel, hemos dicho los datos, 232 partidos, 56 goles, se vio en el Arsenal que ese nivel que había en Bordeaux, en aquel equipo entrenado por Lagon Blanc, había sido irreal, y se vio, pues obviamente se le quedó muy grande la exigencia, y luego ha ido dando tumbos en la Premier League, ningún equipo se ha sentado. Es una lástima porque Chamakh en ese Burdeos fue espectacular, para mí también, junto a Gourcuff, de los jugadores más importantes del equipo bordelés en ataque. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo de canteras, seguiremos analizando las canteras, espero que os haya gustado, suscribiros, darle like, decirme qué equipos queréis que analice en esta sección de canteras, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, adiós.